Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Jessica y en este video vamos a ver 20 conectores que cualquier estudiante nivel B2, C1 de español debería conocer. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te unas a mi club, The Spanish Learning Club, donde tú puedes seguir aprendiendo español conmigo. Tienes acceso a clases en vivo, a clases grabadas, a sesiones de conversación y a cursos dentro del club. Y también, por supuesto, a mi soporte, a mi ayuda para que tú alcances la fluidez muy pronto en español. Entonces, si te interesa, te dejo el link en la descripción y en el primer comentario para que vayas y revises lo que incluye. Y si te interesa, eres bienvenida o bienvenido a unirte. Y nos vemos por allá. Conector número 1. Aún así. Este conector es para introducir una contradicción a lo que acabamos de decir. Por ejemplo, Pedro estaba enfermo. Aún así, él fue a trabajar. Número 2. De hecho. Este es un conector que refuerza lo que ya dijimos antes. O también lo podemos usar para agregar una aclaración. Por ejemplo, tú eres un excelente estudiante. De hecho, estudias demasiado. Número 3. Por consiguiente. Y este conector lo usamos cuando hablamos de una consecuencia. Por ejemplo, ella no estudió para el examen. Por consiguiente, no aprobó la materia. Número 4. No obstante. No obstante es la manera formal de decir sin embargo. Por ejemplo, yo no tenía experiencia. No obstante, conseguí el trabajo. Número 5. En cuanto a. Este es un conector que usamos para introducir otro tema o un tema relacionado. Por ejemplo, en cuanto a tu propuesta, creo que deberíamos hablarlo un poco más. Número 6. A pesar de. Este conector presenta algo que ocurre aunque hay un obstáculo. Por ejemplo, a pesar de que haya mucho ruido en el fondo, yo grabo este video. Número 7. Así pues. Indica una conclusión o consecuencia. Por ejemplo, no hay fondos suficientes. Así pues, cancelamos el evento. Número 8. En otras palabras. Y creo que esta no necesita mucha explicación. Es cuando queremos decir algo, pero usando otras palabras para explicarlo un poco más. Por ejemplo, él no lo hizo. En otras palabras, no le interesa. Número 9. Dado que. Y este conector lo usamos cuando queremos hablar de la causa o la razón de lo que dijimos antes. Por ejemplo, no hubo negocio dado que no pudimos llegar a un acuerdo. Número 10. Siempre y cuando. Y este conector lo utilizamos cuando vamos a hablar de una condición para lo que dijimos anteriormente. Por ejemplo, puedes ir a la fiesta siempre y cuando termines de hacer tu tarea. Número 11. Al fin y al cabo. Este conector normalmente lo utilizamos para justificar algo. Por ejemplo, ella no hizo nada para solucionarlo, pero al fin y al cabo no era su problema. Número 12. A decir verdad. Y lo usamos cuando vamos a hablar de una opinión honesta. Por ejemplo, a decir verdad, no me gustó mucho la comida. Número 13. Por ende. La utilizamos cuando vamos a hablar de una consecuencia, muy similar a por consiguiente, pero como formal. Por ejemplo, no estudió lo suficiente. Por ende, reprobó el examen. Número 14. En definitiva. Este conector sirve o lo utilizamos para cerrar una idea o concluir un tema o una conversación. Por ejemplo, él no llegó a trabajar hoy. En definitiva, renunció. Número 15. Mientras tanto. Lo utilizamos para hablar de que algo ocurre al mismo tiempo. Por ejemplo, tú estudias español. Mientras tanto,
yo miro mi serie. Número 16, aun cuando. Y este también introduce una acción o algo que pasa aun cuando hay un problema. Por ejemplo, siguió trabajando aun cuando estaba muy cansado. Número 17, por más que. Este conector expresa un esfuerzo inútil o también cuando algo es inevitable. Por ejemplo, por más que lo intento, no consigo entender este tema. Número 18, así y todo. Es una variante de aún así, pero esta, así y todo, suena un poco más informal. Por ejemplo, él no tenía experiencia, así y todo lo contrataron. Número 19, cabe destacar que este conector lo utilizamos cuando queremos enfatizar algo. Por ejemplo, él no hizo la tarea. Cabe destacar que estuvo hospitalizado. Y último, número 20, dicho esto. Y este lo utilizamos cuando decimos algo y después queremos introducir otra idea, tal vez antes dando una explicación para después decir lo que queremos decir. Por ejemplo, estoy de acuerdo contigo. Dicho esto, tenemos que revisar todas las opciones. Y bueno, esos fueron 20 conectores que deberías saber. Si aún no lo sabes, te recomiendo escribirlos y escribir un ejemplo diferente al que yo di en este video. Entonces no olvides darle like, suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima clase de español. ¡Chao!